Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 63. Prestemos atención a esta palabra que dejó el Señor para nosotros. Dice así: el Espíritu, observan que está con minúscula, la E. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bien, ya sabemos que las palabras, antes de ser palabras, son pensamientos. Ahora, el tema es: ¿en poder de quién está mi cerebro? Basado en cómo yo hablo. En la lengua, mi lengua, ¿en poder de quién está? Hemos visto acá. El texto dice que el espíritu, nosotros somos, según Tesalónicas 5:23, espíritu, alma y cuerpo. Pero dice acá, el espíritu tuyo es el que te da vida, que te mantiene vivo, el que te tiene en la existencia. Ahora está la otra parte, la carne. No está hablando de la parte blanda del cuerpo. La carne es la naturaleza humana. Observa, la carne dice para nada aprovecha. O sea, cuando dice para nada aprovecha, la carne piensa, habla, siente. Es lo que es el ser humano. ¿Cuáles son las palabras de la carne? Porque las palabras que acá te está diciendo el Señor que no te van a aprovechar para nada. Y la palabra aprovechar es disfrutar. Es como cuando uno llega a una casa o un lugar donde están almorzando, cenando, uno tiene esa gentileza de decir que tengan buen provecho. O sea, que te haga bien digerirlo, que te haga bien. Entonces ahora vemos acá la carne, las palabras de la carne, de la naturaleza humana, para nada te aprovecha. Y fíjate, y hemos vivido en esa carne, y muchos creyentes siguen viviendo en esa carne, y no les aprovecha absolutamente de nada los pensamientos que ella tiene. Como enojarte, amargarte, preocuparte, angustiar y tantas cosas más que ya lo vamos a ver. Ahora, ¿cuáles son las palabras de la carne? Ahora vamos a Gálatas. En Gálatas capítulo 5, en el verso 16. Ahí dice, andad ahí ahora dice el espíritu con letra mayúscula. Andad en el espíritu. Fíjate, y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando dice andad en el espíritu, está hablando de tu vida nueva, la vida espiritual que tú tienes ahora, la vida espiritual, porque en tu espíritu está morando el Espíritu Santo. Pondré en tu espíritu mi espíritu, dijo el Señor, y ahí está Él. Por eso andad en la vida nueva, en la vida espiritual, y no satisfagas. O sea, ¿qué quiere decir? Que la otra carne, la naturaleza humana, la otra va a estar siempre tratando de usarte a ti. Por eso dice, no las satisfagas. No le des con el gusto a los pensamientos que provoca la carne. Por eso dice, la carne para nada aprovecha. Mis palabras son espíritu y son vida, dice el Señor. Ahora, en el verso 19, ahora se manifiestan las palabras de la carne, la cual no te aprovecha para nada. Al contrario, te destruyen. Fíjate, la primera obra de la carne es adulterio. ¿Y por qué es adulterio?
Hay palabras, hermano. La carne usa palabras. El hombre y la mujer. Hombres y mujeres que están casados. Pero esas palabras, ¿de qué te vale el adulterio? Destruís tu vida, al destruir la vida de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu hogar, de tu familia. ¿De qué te vale eso? No te aprovecha absolutamente de nada. ¿Qué piensas que vas a lograr con el adulterio? ¿Te aprovecha de algo el adulterio? Pensalo, pensalo. ¿De qué te aprovecha eso? ¿Qué te hace sentir más hombre, más mujer? ¿De qué te aprovecha? Es lo que dice Juan 6:63. La carne para nada aprovecha. Ahora, la segunda cosa, que esto es como si tuviera un ranking. El ranking, en primer lugar está el adulterio. En segundo lugar, dice, está la fornicación. Tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y eso está de moda. ¿De qué te vale eso? ¿De qué te aprovecha hacer eso? Hacer daño. Dañar a esa joven, dañarte vos. Fíjate y sigue. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. ¿De qué te aprovecha andar enojado, peleando con todo el mundo? ¿Te aprovecha de algo pelearte con alguien? ¿De qué te aprovecha? Como dice, los celos. Los celos son una enfermedad de la imaginación. ¿De qué te aprovechan los celos? Observa cuántos matrimonios destruidos a causa de los celos. ¿De qué te aprovechó? Fíjate, el diablo lo aprovechó. El pecado lo aprovechó para destruir tu matrimonio, para destruir tu vida, para destruir tu familia, tu hogar. Sigue las contiendas, disensión, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cuántas cosas semejantes a estas. Fíjate. Ahora, todo esto dice acá la palabra de Dios, que son las obras de la carne, que de nada te aprovecha. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Vamos a Romanos capítulo 8 y ahí comienza, Romanos capítulo 8 y en el verso 5, observa que ahí está todo lo que menciona Gálatas, los hechos. Ahí están los hechos. Ahora vamos a Romanos 8, 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Fíjate, esa naturaleza humana, la tuya y la mía, que está contaminada por el pecado, por la doctrina del pecado del diablo, que vino a destruir todo lo que Dios ha construido para el bienestar de sus hijos. Pero el diablo en Génesis contaminó todo. Y acá tenemos, en Gálatas tenemos los hechos de estos pensamientos que estamos ahora escuchando en Romanos 8:5, los que son de la carne. Es como que la carne te tiene como una propiedad de ella. Es como la carne te necesita que todo el día andes amargado, todo el día andes enojado, todo el día grité, todo el día andes desconfiado, celoso, amargado, preocupado, todo el día. Los que son de la carne. Pero te digo una noticia, Jesús ya te sacó. Ya no eres más de la carne. Si eres un hijo de Dios, si recibiste a Jesús en tu vida, entonces vivía la libertad con que Cristo te hizo libre. La libertad justamente de esa naturaleza, de esa mente con esos pensamientos que te destruyen, que de nada te aprovecha. Como dice Juan, ¿de qué te aprovecha? No te aprovecha absolutamente de nada. Dice, la carne para nada aprovecha. Hermano, sé sabio. Sé sabio. No te aprovecha nada. Andar así, como dice Gálatas, esos son los ira, enojo, amargura, celos, contienda, envidia, todo eso. ¿De qué te aprovecha? A ver,
¿Qué provecho le saca a todo eso? ¿No te das cuenta que te enfermas vos y enfermas a los demás? Y tu vida es una vida en tiniebla oscura. Nada te aprovecha. Lo está diciendo el Señor. Si tú estás haciendo eso, pensá, ¿qué provecho le sacas a eso? Nada. Absolutamente nada. Eso no es disfruta. Que disfruta es el diablo y el pecado. Los dos disfrutan, pero vos no. Tú no disfrutas de nada. Aprovecha. Fija, todo lo que yo hablo, primero lo pienso, hermano. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Con claridad. Un pensamiento, por eso, en Romanos 8:5, los pensamientos de la carne. Para nada. Vuelvo a repetir y lo voy a repetir. Para nada te aprovecha. Todos sus pensamientos de la carne son inútiles. Son, como dice el Señor, son vagos. Es como nos habla en Hebreos 3:10. Jesús dijo, ellos, este pueblo, siempre andan vagando en su corazón. En la carne. En el corazón de la carne. Vagando. ¿Qué quiere decir vagando? Un vago. ¿Qué es lo que hace? No hace nada. No trabaja, no hace nada. Es inútil, no sirve para nada. Y los pensamientos de la carne son vagos. No hacen nada. Es inútil. Que vos te amargues, que vos te preocupes, que vos grites, que vos chilles, que vos te amas. ¿Qué amas? ¿Qué te aprovecha? Nada. Son vagos. Y si vos lo estás haciendo por costumbre, por favor, date cuenta ahora. Que ay, si eres cristiano. Hay un texto en Filipenses 4:13 donde dice, todo lo puedo en Cristo. Vas a poder todo, pero en Cristo, no en la carne. No en la carne. Y vamos a ver un poquito más adelante. ¿Por qué te digo que vos podés estar en la carne queriendo solucionar los dolores que produce la necesidad de la carne? Porque la carne no quiere sufrir. No quiere ser humillada. No, a mí no. Hermano, no, por favor. Sigamos, el texto de Juan nos dice que el Espíritu es el que da vida. No solo te hace existir, sino también nos da vida. ¿Y qué vida? Te da la vida de Jesús en 1 de Juan. Ahí dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Hermano, es 63. Juan 63 te dice así claramente. El Espíritu es el que da la vida. La vida es que el que tiene el Hijo, dice Juan, 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. Y no solo tiene la vida, también tú tienes la mente del Hijo, o sea, de Jesús. En 1 de Corintios 2:16, dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Es como quiere decir, ¿quién conoció en la naturaleza humana? ¿Quién conoció la paz, el gozo, la tranquilidad, el dominio propio? ¿Quién conoció? Nadie. No hay bueno ni aún uno, dijo el Señor en Romanos 3:10. No hay nadie que haga el bien. En Romanos 7 también ahí dice, yo sé que el mal vive en mi naturaleza humana. Quiero hacer el bien, pero no puedo. Porque el mal está viviendo en mi naturaleza. Por eso Dios te cambió de naturaleza, te sacó de esa carne humana y te hizo espiritual. Fíjate cómo dice, ¿quién conoció la mente? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Podemos usar, como dice Filipenses 2:5, podemos usar, como dice allá en vosotros, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, que si tenemos la mente de Cristo, entonces el cerebro tuyo lo vamos a poder en poder de la mente de Cristo, no de la mente de la carne. Colosenses 1:21 dice que antes tú y yo éramos enemigos en nuestra mente de Cristo, de Dios y del Santo Espíritu. Así dice, éramos enemigos. Pero ahora no, ahora tú tienes un cerebro, yo tengo un cerebro, y el cerebro funciona con la mente. Pero ahora que tu cerebro funcione con la mente de Cristo, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si tenemos la mente de Cristo, tendremos las mismas palabras. Las mismas palabras, por eso nos lleva a aplicar lo que nos dice en la segunda carta de Pedro 3:1 y 2. Dice, amado, dice, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas cartas, dice Pedro, despierto.
Despierto vuestro limpio entendimiento. Fíjate. Despierto. O sea que muchos, el entendimiento está dormido. Pero tienen un entendimiento que está sucio. ¿Qué es lo que la carne te hace entender cuando te tratan mal, cuando tenés necesidades, cuando tenés aflicciones? Es un entendés todo mal, está sucio. Tus pensamientos son de miedo, de terror, de agraviar a alguien, de desquitarte con alguien, de echarle la culpa a alguien. Fíjate, despierto, dice Pedro, despierto tu limpio entendimiento. Porque entendemos mal las cosas que nos pasan. Si hubiera estado, como dice, mis palabras son espíritu y vida, si hubiera estado usando las palabras de Jesús, hubiera dicho, todo lo que te pasa, dice Jesús, es para tu bien. Los que me aman, los que le pasa, los ayudo para su bien. Pero claro, si vos estás en la carne, lo que te está pasando no lo vas a tomar como una ayuda. Porque la carne no acepta que tú sufras, que tú pases necesidades. No lo acepta. No lo acepta. Dice, para que tenga el verso 2, para que tenga memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Observa eso también, para que tenga memoria de las palabras de Jesús. Mi mente. Retener las palabras del Señor. Retenerla bien. Bien. Hemos dicho que lo que piensa la carne para nada aprovecha. También hemos dicho, vamos parafraseando un poco, que el Espíritu es el que da vida. Las palabras de Jesús, dice que yo os he hablado, son Espíritu y también son vida. Por ello debemos poner bien en claro lo que nos dice ahora 2 Corintios 3:6. Y en el verso 4, primero vamos a ver 3:4, dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Por las palabras. El verso 6 dice, el Dios asimismo nos hizo ministros. Un ministro. Usted sabe la función que cumplen los ministros en los gobiernos. Se ocupa de ciertas áreas. Ministerio de Salud, el ministro de aquí, bueno, tanto. Pero acá Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, hermano. La letra dice que la letra mata. El conocimiento en la carne mata. Muchos tienen conocimiento, y yo escucho por ahí que hablan, tengo conocimiento de la Biblia, leo la Biblia, estudié la Biblia y todo ese conocimiento de letra, pero no tienen la vida de la letra, no tienen el espíritu de la palabra, tienen ese conocimiento de letra, pero no lo que tiene adentro. Es como decir que, siempre pongo el ejemplo, tengo una semilla de un melón. Esa es la letra, pero no disfruto el melón, porque no lo hice producir a la semilla. En Hebreos 11:3 dice, ahí ya nos habla, por fe entendemos. No, ahora queremos entender por lo que vemos, no, hermano. Primero, para que puedas entender lo que te está pasando, tienes que creerle a la palabra de Dios. Créele a la palabra y vas a ver cómo vas a entender después cómo Dios te sacó de ese problema, te sacó de ese rencor, te sacó de esa falta de perdón, te sacó de muchas cosas. Después lo vas a entender. Usa la fe. Ahí dice, por fe entendemos. No hay otra manera de entender las cosas que te pasan. Porque Dios en su palabra te está diciendo que en el mundo vas a tener aflicciones, pero que confíes en su palabra, que te va a dar vida. Si vos confías en la carne te va a dar enojo, amargura, depresión. Tu estima se va a bajar, vas a tener temor, miedo por todos lados. Vas a tener el terror a la muerte, y la muerte ya fue vencida. Jesús venció la muerte por ti.
y cuántas cosas más que la carne te va a querer utilizar. Jesús nos da un ejemplo también en Juan, capítulo 12, verso 49. Fíjate lo que dice el Señor. 12, 49 de Juan. Él dice, entre todos los problemas que él tenía, que le venían a él, ojo, que le venían el maltrato, la difamación, de todo. Él dijo esto, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. O sea, él no usaba la carne, no usaba las palabras de la carne. Él no se defendía, él no criticaba, no peleaba, nada. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, dice, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mira el ejemplo. Él me dio mandamiento. Yo no he hablado por mi propia cuenta. Y fíjate, cuando tú hablas por tu propia cuenta, es cuando, por ejemplo, decimos, esto es lo que yo siento. Esto es lo que yo pienso. A mí me parece que esto es así. Yo digo, estás hablando por tu propia cuenta, por tu propia carne. Hasta la misma palabra del Señor la pones en tela de juicio, la carne. Dicen que estas cosas eran para el pasado. Otros dicen que esto es para el presente. No se ponen de acuerdo. Y la palabra de Dios es la misma. No ha cambiado Jesús. No cambió la palabra de Él tampoco. Pero tu vida, tu naturaleza humana la cambia constantemente y te golpeas con la palabra del Señor. Fíjate lo que dice. Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Qué decís vos cuando te pasa algo? ¿Qué decís? Decís hablas lo que Jesús te dijo. Gracias, Señor, porque esta es tu voluntad para conmigo. Decís eso cuando te pasa algo. Cuando no tienes para comer, por ejemplo, decís gracias, Señor, porque sé que tú vas a proveer, porque tú me dijiste que no me preocupe. Decís eso. Lo que tu padre te dijo que digas. Le das gracias a Dios en todo y por todo. Porque te dejaron sin trabajo o porque te robaron algo de tu casa. ¿Le diste gracias a Dios? No. ¿Quién reaccionó ahí? Tu propia palabra, por tu propia cuenta. El enojo, la carne habló a través tuyo y se manifestó en tus palabras en las que tú hablaste. En 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, capítulo 2, verso 13. Observa lo que también dice el Señor. Lo cual, voy a leerlo el 12. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino, fíjate, viene con mayúsculas, el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermano, esto es maravilloso. Si yo te di a mi hijo, te lo concedí para ti, te saqué a ti de la muerte, te lo puse a mi hijo. ¿Cómo no te voy a dar junto con él todas las cosas? Corintios también dice 3:21, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Mira cómo dice, hermano, esta palabra acá, que nos está hablando en el verso 13. Verso 12 dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos. Entonces tenemos que ver la Biblia, tenemos que creerla a la Biblia, aceptar lo que la Biblia dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual, verso 13, también hablamos. Observa,
que habla, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Hay mucha sabiduría humana en la iglesia. Mucha sabiduría humana. Pero dice Dios, si no hablamos con las que enseña, ahí está con mayúscula, el Espíritu Santo. Porque Él va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. El mensaje que vas a recibir del mensajero va a llegar a tu espíritu, porque viene del Espíritu Santo a tu espíritu. Y tu espíritu va a sentir gozo. Tu espíritu va a poder controlar a tu alma y a tu cuerpo. Pedro 4:11 dice así también, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y para estar conforme a la palabra de Dios, tengo que sentirme en totalidad desconforme con las palabras que salen de mi carne, de mi naturaleza humana, de mi propia naturaleza. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Ahí en Mateo 7:21 también nos dice Jesús lo que necesitamos para entrar al reino, dice, de los cielos, reino de los cielos. 7:2, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice, que está en los cielos. Hermano, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Si tú quieres hacer algo por ti mismo, es la carne. No te aprovecha de nada. Sé que tienes problema en tu matrimonio y quieres hacer algo por vos mismo, porque estás viendo el maltrato de tu esposa o de tu esposo. Quieres hacer algo por la salud de tus hijos, por tu negocio. No puedes hacer nada por vos mismo. Acostúmbrate a decir lo que el Padre te dijo que hables. Hermano, ahí está el poder, en la palabra de Dios, en el Evangelio, que es la buena noticia, porque no me avergüenzo del poder, porque es poder de Dios, de la palabra de Él, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. El ejemplo lo da Jesús. Ahí volvemos a Juan 5:30. Damos la vuelta a la hoja, donde estamos en Juan 63. Jesús dice estas palabras. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Nada. Me pegaban, me escupían, me golpeaban, de todo. No puedo hacer yo nada por mí mismo. Y dice estas palabras, escuchen. Según oigo, así juzgo. Él estaba escuchando lo que la carne hablaba. Él no lo juzgaba. ¿Se acuerda cuando estaba en la cruz? Jesús dijo, Padre, perdónalos. Y hablaban barbaridades de abajo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba escuchando ahí. Como dice acá. Según oigo, así juzgo. Él no los juzgaba a esa gente. Porque él sabía que estaban manejados por el pecado. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que dicen, lo que hablan. Perdónalos, Padre. Él oía. Por eso dice la palabra acá. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. O sea, claro, lo estaban difamando, le estaban diciendo de todo, pero él no se defendía, no hacía nada por sí mismo, porque él entendía, como dijo hace rato también Juan, no hago nada por mí, sino lo que mi Padre me dijo, que diga y que hable, eso hago. Dice, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Claro que era justo.
Jesús no fue injusto. No los juzgó a los que lo estaban matando. No juzgó a los que lo estaban difamando. No lo juzgó a Pedro, que lo negó 3 veces. No lo juzgó a Judas. No lo juzgó a los discípulos en ningún momento. Cuando resucitó, dijo, lo primero que dijo, porque sabía del corazón de Pedro, les dijo a los discípulos, vayan y díganle a Pedro que vaya él también. No lo juzgó. No puedo yo hacer nada, dice, por mí mismo. Según oigo, dice, así juzgo. Si él oye que tú dices, Jesús me dijo, no me preocupo por la comida, él va a juzgar. Sí, voy a ser justo contigo y te voy a dar de comer y lo que quieras comer, porque yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Yo voy a ir a oírte que tú dices, por las llagas fui sano. Y él va a juzgar, va a decir, sí, sí, eres sano. Mi juicio es justo. Pero cuando tú lo creas, cuando tú hables la palabra de Dios al mismo Dios, mi juicio es justo. Y dice, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Hablábamos este domingo que Jesús se fue al cielo a festejar con el Padre. Porque Él dijo, mi Padre me envió a salvar las almas de los hombres. En Lucas dice, vine a buscar y salvar todo lo que estaba perdido. Y cuando Él llegó al cielo a hablar con el Padre, le habrá dicho, Señor, lo encontré. Encontré a Pablo, a Antonio, a María, a Silvia, a Lucho, Juan, Pedro, a Daniel, a Sandra, a Miriam. Estaban hechos pedazos. Los encontré. Los limpié con mi sangre. ¡Qué alegría en el cielo! Ya cuando tú fuiste encontrado por Jesús, que te limpió, hubo fiesta en los cielos. Te encontró el pastor de las ovejas. Mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Busco la voluntad del que me envió, la del Padre. ¡Qué hermoso es esto! Cuando tú te defiendes, hermanos. Acá Jesús dice, yo no hago nada por mí mismo. Pero cuando tú te estás defendiendo por todo lo que te está pasando, estás siendo afectado por tu propia voluntad. Y no buscas complacer y hacer la voluntad del Padre. Lamentaciones 3:37 dice, sucedió algo que el Señor nos mandó. Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, dice el Señor. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De tal manera te amó Dios, que lo dio a su Hijo para que muera en tu lugar. Volvemos al texto del comienzo. El Espíritu es el que da vida. La carne, hermano, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado ahora y siempre que escuches el mensaje de Dios son espíritu y son vida.
Por favor, hermano, empieza a disfrutar lo que dice Tesalónica 5, dice ahí, está siempre gozoso. Pero vas a luchar contigo mismo. Tienes que renovar tu mente, el espíritu de tu mente. Empieza a pensar como piensa Jesús. Y quiero que sepas que Dios está al tanto de todo lo que haces, piensas, dices. Aún Él sabe cuando se cae un pelo de tu cabeza y los tiene contado a todos los pelos. Porque te tiene en cuenta, hermano. Basta de usar las palabras de la carne. No te defiendas. Porque tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Y esa cabeza, ese cuerpo tiene una cabeza que es Cristo Jesús. Él se va a ocupar de ti. Que Dios te bendiga con esta palabra. Que le empieces a disfrutar, a usarla. Y empieces ahora a usar la palabra que Dios te ha confiado a ti. Oremos por la gente que está sufriendo con este virus. Pidámosles al Padre, unámonos en el mismo sentir para que la vacuna pronto esté conforme a la voluntad de Él. Oremos también por las almas que van a llegar a nuestra congregación, a las otras congregaciones, que sean bien recibidas. Así como hay fiesta en los cielos, que haya fiesta cuando recibamos a esas nuevas criaturas, lavadas, limpiadas por la sangre del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga y nos veremos, si el Señor lo permite, este viernes nuevamente. Dios los guarde y los siga bendiciendo. En el nombre de Jesús. Amén.